Bueno, el tema 5 es trabajo y energía. La unidad se llama energía, pero nosotros vamos a ver en este video el concepto de trabajo mecánico, ¿sí? Efectuado por una fuerza constante y por una fuerza variable. O sea, vamos a ver la definición de trabajo. Hablamos en forma permanente de energía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo el sol, que es nuestra fuente básica, digamos, de energía, ilumina un panel solar. Esto carga una batería, ¿sí? Y después se puede obtener la iluminación, por ejemplo, de una casa o el funcionamiento de una computadora. O sea que podemos considerar que la energía que proviene del sol nos puede proveer de energía suficiente para iluminar la casa o hacer funcionar un televisor o una computadora. En este otro caso tenemos una caldera, el fuego evapora el agua, ese vapor puede mover un pistón y el pistón está, digamos, conectado con una polea que a su vez puede mover un motor y este motor puede realizar algún trabajo, ya sea para mover algún equipamiento o también nos puede entregar energía eléctrica. ¿Sí? Este sería una fuente, digamos, de energía eléctrica, pero que proviene, fíjense, de la evaporación del agua que se produce en la caldera. Entonces, de nuevo, la energía que proviene de la transformación química de la leña o del carbón que tengamos allí o del gas, aparece, por ejemplo, como energía eléctrica. Entonces, otro ejemplo de energía. Y aquí, supongamos que este es el dique Cabra Corral, este dique permite desagotar parte de esa agua contenida, mueve aquí un mecanismo, ¿sí? Que nos permite producir energía eléctrica y eso iluminar, por ejemplo, a las ciudades altas, ¿sí? Iluminar, puedo conectar la computadora como las tenemos conectada ahora, cargar un celular, etc. Entonces, en todos estos ejemplos y en muchos ejemplos de la vida diaria, lo que tenemos son ejemplos de energía. Hay algo que proviene, que es una fuente de energía, que puede ser, como en este caso, natural, como el sol, o artificial, como una caldera, ¿sí? Y a partir de esa energía se viene transformando, ¿sí? Hasta llegar al lugar que nosotros necesitamos disponer. ¿Está bien? Por ejemplo, en la casa, aquí hemos supuesto que hemos prendido foco, usa energía eléctrica, pero puedo conectar, digamos, al circuito de la casa, puedo conectar una máquina podadora, una máquina de coser, o sea que se puede obtener trabajo de otros tipos, digamos, otros efectos, ¿sí? Lo mismo sucede con el Cabra Corral, que a su vez está conectado a la red nacional, ¿no? De energía eléctrica, o sea que en caso de que se caiga alguna fuente de energía, inmediatamente el sistema capta, toma de otra fuente de energía, la energía que le está faltando y de esa manera el país prácticamente no sufre dificultades de provisión de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es ¿qué es la energía? ¿Sí? Y bueno, lo que nosotros sabemos, si supongamos que aislamos una porción del universo, esa porción aislada, lo vamos a llamar sistema y en particular vamos a considerar un sistema cerrado donde solo puede intercambiar energía, ¿sí? Hay dos mecanismos de transferencia de energía entre un sistema y el resto del universo. Uno recibe el nombre de trabajo mecánico, ¿sí? Y el otro recibe el nombre de calor. Entonces, en ambos casos tenemos procesos, ¿sí? O sea, tanto el trabajo mecánico como el calor son formas o procesos de
procesos o mecanismos de transferencia, y esto es clave, de energía de un sistema a otro. Por ejemplo, del sistema aislado, cerrado al resto del universo, ¿sí? Ahora, esta transferencia de energía se produce entonces por el trabajo mecánico o por el calor. Fíjense que el trabajo mecánico existe mientras dura la transferencia de energía. Lo mismo ocurre con el calor. No existe el calor en el sistema ni afuera, existe durante la transferencia de energía, ¿sí? En el caso del calor, la condición es que para que haya transferencia de calor, que haya diferencia de temperatura entre, entre el resto del universo y el sistema. Mientras que para el trabajo mecánico vamos a definirlo de la siguiente manera, ¿sí? Pero antes vamos a conceptualizar lo que es la energía. Sabemos, y esto lo sabemos, digamos, desde el jardín de infantes prácticamente, porque se trabaja estos conceptos a lo largo del sistema educativo, y esto es clave, la energía se conserva. Hasta ahora no se ha visto violentada esta condición, esta característica. La energía se conserva y es aplicable a todo proceso, tanto microscópico como macroscópico. La energía tiene la capacidad de producir transformaciones de los sistemas o en parte de los mismos. Vimos cómo se iba, cómo el efecto que tiene la energía en producir trabajo, por ejemplo, en hacer funcionar una computadora o en hacer funcionar una máquina de coser. Tiene carácter sistémico, es decir, que depende del sistema. Solo es posible determinar su variación y esto lo vamos a entender más cuando vamos a analizar los tipos de energía. Y esto se transforma. Pasó de ser la energía que nos provee del sol a ser la energía que ilumina la casa o que nos hace funcionar la computadora. Entonces, no hay una definición certera de lo que es energía. Lo que sabemos es que cumple con estas propiedades o características. ¿Está bien? Y que son evidentemente clave para conceptualizar la energía. Bueno, y ahora como les comentaba hace rato, vamos a definir trabajo mecánico. ¿En qué consiste el trabajo mecánico? Supongamos que tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo de masa M colocado sobre una superficie. A este cuerpo le vamos a aplicar una fuerza, F. Puede ser cualquier fuerza. Supongamos el caso más simple, una fuerza paralela a la superficie. Y como efecto de esa fuerza, que es la única que está actuando en este sistema, la fuerza neta, digamos, vamos a decir que el cuerpo se desplaza de la posición A a la posición B. Como en el eje Y no se mueve porque el peso y la fuerza normal lo equilibran y no hay fuerza de fricción, podemos suponer que no hay fuerza de fricción, que la única fuerza que esté actuando sea F paralela al eje X, entonces la consecuencia es pasar de la posición A a la posición B. Cambia el estado del cuerpo al pasar de la posición A a la posición B. Entonces el efecto para medir ese cambio donde la fuerza F le produce un desplazamiento de la posición A a la posición B, vamos a definir el trabajo mecánico, que lo podemos representar con la letra T como la tenemos ahí escrita,
con la L de labore en italiano o con la W de trabajo en inglés. ¿Sí? Entonces, trabajo mecánico que hace en este caso la fuerza F para mover el cuerpo desde la posición A la posición B, es igual. Entonces, vamos a necesitar la fuerza y vamos a necesitar un diferencial de L que es un pequeño desplazamiento, un elemento de desplazamiento, un elemento de la trayectoria que sigue el cuerpo desde la posición A la posición B. Entonces, el desplazamiento, que desde A hasta B lo vamos a dividir en pequeños desplazamientos, en diferenciales de desplazamiento, y a esos pequeños desplazamientos de la trayectoria le voy a asignar el vector diferencial de L, que es un vectorcito muy chiquito, de tamaño muy chico, de manera que aquí tengo un diferencial de L, aquí tengo otro diferencial de L, y así sucesivamente hasta llegar a la posición B, y lo que hacemos es multiplicar la fuerza F producto escalar por diferencial de S. Es decir, el producto que usamos es el producto entre dos vectores que se llama producto escalar. ¿Sí? Entonces F, producto escalar diferencial de L, y entonces multiplicamos F por un dl, después ese mismo F por el otro dl, después la fuerza por dl, y así sucesivamente, y al final tengo que sumar todas las multiplicaciones desde A hasta B. Para sumar todas esas multiplicaciones, la operación que usamos es la integral, desde la posición A hasta la posición B. Conclusión, tenemos la definición de trabajo, esta es la definición, y es la que se toma en el final. Entonces, ¿cuál es la definición de trabajo? La definición operativa del trabajo mecánico de la fuerza F, o sea que calculo por fuerza, trabajo mecánico de la fuerza F, desde la posición A la posición B, es la integral entre la posición A y la posición B, posición inicial y posición final, del producto escalar entre la fuerza, vector fuerza, multiplicado por el diferencial de L. ¿Sí? La unidad de trabajo será la unidad de fuerza, que es el newton, por la unidad de ese desplazamiento, que es metro, newton por metro. Esto se parece a torque, pero en este caso del trabajo mecánico, esto recibe el nombre de Joule, que es el físico que estudió el tema de energía. Y se lo representa con la letra J mayúscula porque es el nombre de un físico. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo aplicamos esa definición de trabajo. Vamos a considerar, ¿sí?, un caso particular, que es la fuerza paralela al desplazamiento, que es el caso más simple, que nos permitió definir el trabajo mecánico que hace la fuerza F para mover el cuerpo desde A hasta B. Entonces, aquí quiero que recuerden de matemática la definición de producto escalar. Entonces, para el trabajo mecánico que hace la fuerza F, desde la posición A a la posición B va a ser igual a la integral desde A a B del producto escalar F por dl. Y por definición de producto escalar es igual al módulo del primer vector, que en este caso es F, por el módulo del segundo vector, que en este caso es dl, y observen que ya no le coloco la flecha porque estamos trabajando con los valores numéricos de la intensidad o magnitud o módulo de esos vectores, por el coseno del ángulo comprendido, coseno de θ. Acuérdense que para producto escalar, la función, digamos, relacionada a la función trigonométrica es el coseno, mientras que para producto vectorial, que es lo que vimos en torque o momento de una fuerza, es el seno, porque allí interviene el producto vectorial. Entonces, para el producto escalar, ¿sí?, la definición de producto escalar nos permite
encontrar esta expresión, módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido. Y desde aquí ya estamos viendo que f es un módulo, un número, dl es un número, el coseno de θ es otro número, el producto de tres números nos tiene que dar otro número. Por lo tanto, el trabajo es una magnitud de tipo escalar. Magnitud escalar. Ese es el trabajo. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho que f es paralelo al diferencial de L, obviamente el ángulo es de 0 grados. Y coseno de 0, si ustedes se acuerdan también de los valores de trigonometría, es 1. Entonces nos queda f por dl. Si aparte le ponemos la condición que f permanece constante, no cambia en módulo, dirección y sentido, acuérdense, como es un vector, esto tiene que permanecer constante en, lo voy a poner así, así ustedes se acuerdan, tiene que permanecer constante el módulo, o sea, el tamaño, la dirección también es constante y el sentido también es constante, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que un vector es constante, tiene que tener módulo, dirección y sentido constante. Entonces, cuando f es constante, dentro de un signo integral, lo podemos sacar fuera del signo integral. Entonces nos queda de esta manera, f por la integral entre a y b del diferencial de L. Y la integral de a y b del diferencial de L es la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo desde la posición A a la posición B. Entonces el módulo de R es D, entonces lo puedo colocar como D. De manera que nos queda que el trabajo mecánico que hace la fuerza para mover el cuerpo desde A hasta B es fuerza por distancia. Pero la distancia es la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo bajo la acción de la fuerza F. ¿Sí? Esto es válido siempre y cuando la fuerza es paralela al desplazamiento y la fuerza es constante. Y si observamos la unidad, es Newton por metro que nos da Joule. Ese es otro control que podemos tener para saber si estamos usando bien la definición. Veamos otro caso. Un caso en que la fuerza es, si ustedes observan aquí, oblicua al desplazamiento, o sea, forma un ángulo, θ, como ven aquí tenemos F, y esa fuerza F no es paralela al desplazamiento, sino que forma un ángulo θ distinto de 0. Y vamos a calcular el trabajo que hace esta fuerza F cuando el cuerpo se mueve desde la posición A a la posición B. Entonces aplicamos la definición, F producto escalar diferencial de L, la integral desde la posición A a la posición B, y vamos a aplicar entonces ahora la definición de producto escalar. Nos queda F por dl por el coseno de θ. De manera que tenemos que aquí módulo, módulo, y aquí tenemos el coseno del ángulo que forma el desplazamiento de L con el vector F. Y ahora quiero que observen esto. Esta es F. Vamos a descomponer a F en una componente horizontal y en su componente vertical. Entonces tenemos Fx y tenemos Fy. Fx es la componente horizontal y como estamos viendo dentro de este triángulo, corresponde a la función trigonométrica coseno. El coseno de θ, ¿sí? Si consideramos el triángulo formado por el vector F, la fuerza F y el Fx y este cateto opuesto representa Fi, entonces tenemos Fx, el módulo de Fx sobre el módulo de F que haría las veces de hipotenusa,
Entonces esto nos queda fx igual a f por coseno de tita. O sea que esto nos permitiría calcular la componente de la fuerza fx. Uy, se fue. Bueno, esa fx... Ah, no me fuimos. Sí, me fui. Perdón. Entonces, para el seno de tita, se movió solo. Bueno, algo debe haber tocado, solo no hace... Uno dice que la computadora lo hace, pero no, alguna cosa debe haber tocado. Para el seno de tita, lo que me interesa es el cateto opuesto, que es este lado, que lo podemos tomar como FI, el módulo de FI, sobre la hipotenusa que es F. O sea que FI nos queda F por el seno de tita. Entonces volvamos a nuestra definición de trabajo. Aplicando la definición de coseno, nos queda F por dl por el coseno de tita. Y si nosotros nos fijamos en esta expresión del producto entre F y coseno de tita, lo agrupamos, porque es conmutativo el producto, entre números, esta F coseno de tita es la componente X de la fuerza. Entonces, puedo directamente expresar esa integral como el producto entre la componente X de F por dl. Si nosotros aparte consideramos que F es constante, o sea, permanece constante el ángulo, tita, o sea, la dirección, permanece constante el sentido y permanece constante el módulo, entonces fx puede salir del signo integral, nos queda la integral entre a y b del diferencial de L, que ya vimos que es la distancia que recorre el cuerpo, y que entre la posición A y B bajo la acción de la fuerza F. ¿Sí? Entonces también tenemos, para el caso de una fuerza oblicua al desplazamiento, que es la componente paralela al desplazamiento multiplicado por la distancia que se mueve el cuerpo. ¿Sí? Esto es bien interesante y lo vamos a usar. Y después aquí tenemos el otro caso en que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? Es decir, que el ángulo que forma entre la fuerza y el desplazamiento son de 90 grados, o es de 90 grados. Entonces aquí tenemos el desplazamiento en el eje X, la fuerza es perpendicular, o sea que forma un 90 grados, y el coseno de 90, ya sabemos que vale 0, por lo tanto anula toda esta expresión de manera que el trabajo nos queda como 0 joules. O sea que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no hace trabajo mecánico. Supongamos que nosotros alzamos un libro y nos movemos en nuestra habitación, la fuerza que nosotros hacemos sobre el libro para sostenerlo, y nos desplazamos horizontalmente, no produce trabajo mecánico. Eso porque el ángulo entre la fuerza que hacemos sobre el libro es perpendicular al desplazamiento. Vamos al último caso en que ahora la fuerza es oblicua también al desplazamiento, pero formando un ángulo de más de 90 grados, que es el caso que tenemos aquí. Si observan ustedes, el ángulo es más de 90 grados, entonces la fuerza es oblicua, ¿no? Sería así, o el ángulo es de más de 90 grados. Entonces veamos la definición de producto escalar, ¿sí? Porque se aplicó la definición de trabajo mecánico. El ángulo, ¿sí? Es mayor que 90 grados, por lo tanto forma parte del segundo cuadrante, con lo cual es negativo. Esta n no va, sino que me está diciendo que el coseno de tita es negativo.
Y si yo tomo, es cierto, f coseno de tita, la componente x, esta sí es una componente negativa, o sea que es menor que 0 newton, ¿sí? Entonces, si supongo que f es constante, ¿sí? Puedo sacarla fuera del signo integral y nos queda fx por diferencial de x. ¿Está bien? Y este trabajo es negativo. O sea que lo único que me dice un trabajo negativo es que la fuerza aplicada tiene más de 90 grados, ¿sí? Con respecto al desplazamiento. Las unidades siguen siendo, por supuesto, newton por metro, que es joule. Veamos un ejemplo. Supongamos un cuerpo, ¿sí?, bajo la acción de la fuerza de fricción. Aparte, como sabemos, sobre ese cuerpo actúa la fuerza peso y como está apoyado, actúa la fuerza normal. Como solo se mueve en el eje X, la única fuerza que está actuando es la fuerza de fricción. Entonces, puedo suponer que aquí el cuerpo tiene una velocidad inicial y aquí tiene una velocidad final. Y a lo largo del desplazamiento, de nuevo, la fuerza que está actuando es la fuerza de fricción. Entonces, aplico la definición de trabajo mecánico y veo que en nuestro caso me interesa calcular el trabajo de la fuerza de fricción, que es lo que estamos haciendo aquí. Me interesa calcular el trabajo de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, ese trabajo de la fuerza de fricción será la fuerza de fricción por diferencial de L en módulo ambos casos, porque la aplicación de la definición del producto escalar, por el coseno de 180 grados. Si observamos el diferencial de L con respecto a la fuerza de fricción, el ángulo que hay es de 180, o sea que son fuerzas de sentidos opuestos. El coseno de 180 es menos 1 y la fuerza de fricción, ¿sí?, la puedo tomar como no varía la masa, la fuerza de fricción es constante, por lo tanto, y por definición es mu cinético en este caso porque el cuerpo se está moviendo por la normal. El coseno de 180 es menos 1, entonces nos queda menos mu c por la normal, por la integral del diferencial de L, y eso nos da trabajo igual a menos mu c por la normal por la distancia. Entonces, el trabajo mecánico de una fuerza de fricción que produce una fuerza de fricción es un trabajo negativo. ¿Está bien? Un trabajo negativo. ¿Y qué me indica? Que es una fuerza que tiene más de 90 grados con respecto al desplazamiento.